Hola, soy Elida Naya, les doy la bienvenida al Congreso Crianza y Educación Humanizada. Tengo el placer de estar acompañada hoy por Betsabé Lilo Orellana. Ella es madre de una hija y de 3 hijos, fundadora de Montessori Canela, donde es la directora académica en el programa de formación de guías, coguías y asistentes Montessori. Betsabé dirige también los cursos Montessori reconocidos por el Departament d'Educació de la Generalitat de Cataluña. Es maestra de primaria, máster en intervenciones sociales y educativas e investigadora en pedagogía hospitalaria, pediatría y educación Montessori. Además, asesora pedagógicamente a diferentes proyectos educativos, tanto de escuelas públicas, concertadas como privadas, y de otros colegios de nueva creación en España en temas propios de cada comunidad educativa. Trabajo por ambientes, triangulación curricular, evaluación 360, sinergia educativa, la observación como esencia de la educación Montessori, entre otros. Ha participado en La Educación Prohibida y en Imagine Elephants, 2 documentales internacionales que ponen énfasis en la importancia del trabajo del adulto en los procesos de acompañamiento a la infancia y la adolescencia. Apoya y asesora a diferentes proyectos sociales en España, Perú, Colombia, México y Chile. Este trabajo en red le permite compartir esta mirada montessoriana desde la educación cósmica y la educación para la paz, principal legado de María Montessori en diferentes contextos socioeducativos. Es experta en el legado de María Montessori, filosofía Montessori, observación científica y en el método en sí mismo. Bienvenida, Beth. Muchas gracias también a todas las personas que están escuchando y que están aquí presentes hoy día, porque de una u otra forma me parece súper esperanzador, porque estás hablando de educación y crianza, y siento que de una u otra manera no lo podemos externalizar en algo ajeno a nuestra propia vida, porque sin duda alguna todo el trabajo que hacemos como adultos y adultas, ¿verdad?, está en beneficio de esos derechos universales que ojalá pudiésemos respetar mucho más cada día. Así es que primero gracias, me parece súper bonito este espacio y el nivel de conciencia también que hay, porque, bueno, muchísimos niños, niñas y muchos adolescentes también, no me canso de decirlo, se van a ver beneficiados también por esta suma de pequeñas acciones que entre todas y todos vamos haciendo. Educación y crianza son dos puntos súper grandes, súper amplios. Yo me iría un poquito antes de la crianza, también me iría hacia la parte gestacional, que también es una etapa súper importante en relación a todo lo que sucede allí, pero no solo pensando en esa criatura, sino que también pensando en la familia, pensando en las mujeres, pensando sistémicamente en todo lo que se mueve durante ese tiempo de embarazo y luego los procesos de parto, que siento que de una u otra manera son temas que a veces se ponen en un espacio muy romántico, pero también tiene mucho de creencias que al igual no son mis propias creencias, pero que son una herencia sociocultural que de pronto nos aleja de lo más instintivo. O sea, hay muchas compañeras, por ejemplo, yo acompaño estos procesos de muchas mamás, sobre todo muchas mujeres, y se insegurizan mucho, es como que necesitan que el experto, entre comillas, o el libro de ayuda o el libro del especialista les diga algo, cuando en realidad a veces basta con intentar conectar con el instinto, porque somos mamíferas ante todo. Entonces ahí hay una cuestión ancestral que es súper importante de poder volver a reconocer en nuestra propia vida. Y allí creo que hay una diferencia muy importante también entre la educación y la escolarización, porque de una u otra forma, a lo largo de los siglos, y año tras año, ¿no?, década tras década, en diferentes contextos y de países, se ha ido atribuyendo un rol muy importante a la escuela como un espacio educador, ¿no? Pero hoy en día está muy cuestionado eso, porque los espacios educadores son todas las realidades en las que convivimos cotidianamente, entonces no hay allí una línea, digamos, divisoria a nivel conceptual, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que tenemos que tener súper presente que finalmente yo siento que nosotras, para poder generar esos espacios de crianza y educación que están muy de la mano con el cuidado, con el cuidar del otro, con el acompañar esos procesos emocionales, tenemos que pensar primero en nosotras mismas. Creo que eso es una cuestión
fundamental ver cómo han sido mis procesos de educación, en qué momento de vida estoy en relación y no con la educación, con mi propio proceso, pero no relacionarlo como un sinónimo de escuela, porque cuando hablemos de escuela, pues mejor hablemos de escolarización, ¿te fijas? Porque yo puedo coeducar. Todas las personas que forman parte de tu comunidad son agentes coeducadores, y en ese sentido es muy necesario, creo yo, ver cómo me siento yo hoy día en ese rol o en qué lugar quiero estar sistémicamente en este espacio. Sobre la crianza creo que van muy de la mano, es súper difícil despegar educación y crianza porque finalmente son palabras que resuenan mucho porque están muy asociadas también, y yo creo que aquí ya una cosa mucho más energéticamente a todos los procesos de vida y que no son fragmentables, digamos, no son fragmentados los procesos de vida no solo en la infancia, porque conceptualmente a lo mejor ocupa un tramo de edad. Yo creo que es el acompañamiento en general, en este caso no solo de tus hijos y tus hijas, sino que también, aunque tú no sean tus hijos, pero si estás acompañando procesos de vida de otros niños y niñas y adolescentes, creo que eso es una cuestión que tiene un compromiso ético muy alto. O sea, tenemos que tener muy en cuenta lo que significa, pero en su justa medida también en el sentido de que son experiencias de vida, son aprendizajes constantes y cotidianos, donde a partir de este vínculo y de esta relación podemos crecer nosotras también. Entonces, siento que educación y crianza no pueden ser una como algo unidireccional, sino que es algo recíproco, y yo lo siento como algo muy fluido y muy holístico. Es decir, vamos generando una comunidad en relación, una comunidad basada en el amor. Da igual el título que tengas, si seas mamá, cuidadora, profesora, abuela, da igual, pero es este vínculo de amor que nos permite partir desde la base del reconocimiento que el otro ser humano es un ser humano pleno en su totalidad, y que desde allí se transforman en grandes maestros y maestras, porque creo que finalmente ya deja de ser un cliché cuando nosotras empezamos a autoconocernos cada vez más, o intentamos al menos ejercer ese espacio de autoconocimiento. Creo que empezamos también a poder ver realmente al otro y a establecer unas relaciones más honestas, ¿no? Más transparentes, más luminosas. Totalmente. Sabes que me quedo como que capté muchísimo esto de, bueno, primero conocernos a nosotras y la relevancia, la importancia de transitar nuestro embarazo, el parto de una forma más consciente y como más conectado con nuestro ser, ¿no? Y cómo se relaciona eso después con el acompañar al desarrollo de nuestros hijos. Y por otro lado, esto último que dijiste, el que es un ser humano pleno, muchas veces quizás no está tan claro, ¿no? Que son personas plenas, que merecen ser escuchados, respetados. Hay veces que hay una infantilización tan grande que se les quita un poco de estas características que tienen, porque son personas al igual que nosotros. Exactamente, y mira, si quieres te voy comentando también, bueno, la gente que ya me conoce, porque ya, bueno, ¿verdad? Saben que soy cofundadora de Montessori Canela, directora académica también, investigadora, escritora. Bueno, muchas compañeras dicen que soy una friki de Montessori porque me encanta estar leyendo y todo. Esto que estamos hablando, ella habla de la educación y habla del gran problema de la educación actual. Pero estoy hablando del problema de la educación actual hace muchísimos años ya, pero qué impresionante que todavía sigue puesto aquí. Y habla también de las características justo de lo que estamos ahora señalando. No sé si quieres que te lea un poquito, Sí, por favor. porque también sé que hay muchos libros en muchos países que no llegan los libros. Y creo que eso también es una cuestión esencial, cómo democratizamos los espacios con estos conocimientos, entendiendo que hay un resguardo, ¿verdad?, de los derechos de autor, que no se pueden copiar en PDF y que me parece muy bien, pero también creo que es súper importante poner al acceso y acercar, porque muchas veces hablamos de la educación Montessori, pero son solo nuestras interpretaciones, y es maravilloso poder escuchar en primera persona lo que ella misma decía sobre estos temas. Así que no sé si quieres que te lea un poquito de este libro. Sí, 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 por favor.
Mira, es que me acordé justo escuchándote hablar en la síntesis. Es el libro Educación y Paz de María Montessori. Es una obra bellísima, de verdad que es muy bonita. Y fue publicada por primera vez en el año 1949. Entonces yo te voy a invitar a viajar hacia atrás, hacia atrás. Sitúate en el 1949 y mira lo que ella decía. Dice, hemos pregonado durante años que la idea del adulto, que el adulto tiene del niño, es errónea. Mira, tú acabas de hablar de los procesos de infantilización de la infancia y yo también. Mira lo que dice, en 1949, María Montessori dice, hemos pregonado durante años que la idea que el adulto tiene del niño es errónea. El adulto comete una grave equivocación cuando piensa que es el creador del niño y cree que debe hacerlo todo por el pequeño. El adulto ve al niño casi como un recipiente vacío que debe llenar. El adulto cree que es el creador del niño, cuando en realidad correspondería que fuera el sirviente de la creación. Y lo único que realmente consigue es transformarse en un dictador al que el niño debe obedecer ciegamente. 1949, estamos ya bastante años que han pasado de esa fecha. Y continúa María Montessori diciendo, el adulto ha incluido esa clase de dictadura entre sus problemas sociales, pero nunca la ha tratado como un problema social de los niños. El problema no se resuelve con tanta facilidad como creen algunos pedagogos modernos que suelen decir, dejemos que los niños hagan lo que quieran. Demos absoluta libertad y dobleguémonos ante esta porción de la humanidad. Y María Montessori dice, si realmente nosotros hiciéramos eso, el mundo quedaría de cabeza y se produciría una revolución de los niños, pero en realidad lo que se necesita realmente es darse cuenta de que hay un verdadero problema que resolver. Y el problema se llama educación. Ahí está, estamos hablando de crianza y educación. Ese es el gran problema que hay que resolver. Es muy interesante observar, continúa María Montessori, que el niño mismo nos está ayudando a resolver ese gran problema. O sea, las respuestas están en los niños y las niñas. El niño obviamente no puede solucionarlo en forma directa, sino que al revelarnos su naturaleza nos puede ayudar a cambiar por completo nuestras propias nociones de lo que es la educación y puede ayudarnos a hacer que nuestro enfoque básico del tema sea por fin práctico, experimental y científico. Como casi todo el mundo sabe, los primeros años de vida del niño son los más importantes desde el punto de vista del desarrollo físico. Hemos aprendido que ello también se aplica a su desarrollo psíquico, o sea, a todo lo que no vemos, ¿verdad? Todo ese campo invisible aparentemente. Por consiguiente, si queremos lograr que la educación sea una preparación para la vida y un medio para realzar el valor de la vida, debemos iniciar la educación en cuanto el niño nace. Por eso es que yo dije la diferencia al principio entre educación y escolarización, que no es lo mismo, ¿no? María Montessori no está diciendo que hemos de mandar a los niños y a las niñas en cuanto nacen a una escuela, porque se educa en todos sitios, no se educa solo en un espacio territorial X, ¿verdad? Y finalmente, ya para terminar, les comparto un último párrafo, y dice entonces María Montessori, ¿cómo debería ser la educación en los primeros años de la vida del niño? Gran pregunta. Yo creo que este congreso, con todos los planteamientos que tiene, estamos tratando de aproximarnos a que cada una y cada uno de quienes participamos podamos construir un poquito alguna de estas respuestas. Mira lo que dice María Montessori. ¿Cómo debería ser entonces la educación en los primeros años de vida del niño? Para nosotros, la educación no es simplemente enseñar en el sentido habitual de transmitir un conjunto de datos al niño que va a la escuela. Dice ella, para nosotros la educación es una forma de protección y de dar ayuda para obedecer a la vida misma.
La educación debe ayudar a la psique del niño para que se desarrolle desde el día en que nace. El niño tiene una vida psíquica desde el día del nacimiento. Se está publicando una gran cantidad de información proveniente de investigaciones científicas que respaldan esta postura. Entre los documentos contemporáneos más impresionantes se encuentran estudios acerca de la conciencia del recién nacido y pruebas realizadas con niños de solo 2 horas de vida. Desde el momento en que nace, el niño representa un misterio para nosotros, una criatura que podría describirse como un embrión espiritual. Eso lo encontramos escrito por María Montessori en el año 1949 en su libro Educación y Paz, y para quienes lo quieran revisar, es el capítulo 6 que se llama Segunda Disertación. Así es que creo que venía muy al momento, ¿verdad?, de poder hablar sobre educación y crianza y también entender lo que María Montessori habla de la educación, que creo que igual nos interpela y nos pone allí en un lugar en que decimos, wow, pero ¿cómo es posible? Si eso lo escribió en el 49. Entonces, ¿cómo también vamos pasando por obvio muchas situaciones que no las cuestionamos porque nuestra propia escolarización hizo que no tuviésemos esa necesidad de cuestionar ni de analizar ese pensamiento más crítico? De hecho, en muchos lugares se tiene mucho susto todavía a la diversidad de pensamiento y al que uno no esté de acuerdo con alguien. Entonces preferimos todavía guardarnos las cosas porque es lo políticamente correcto, porque, bueno, se puede sentir mal, porque con muchos peros, y eso también se traspasa a los procesos de educación y crianza, porque finalmente cuesta muchísimo ir tomando conciencia de lo que nosotras soñamos, de cómo queremos realmente criar y lo que significa para nosotros vivir ese proceso desde un punto de vista de bienestar y de disfrute, ¿verdad? Sí, totalmente. Y sabes que me quedo pensando mucho en esto, por un lado, de lo actual del texto, porque realmente lo siento como que está describiendo nuestra actualidad. Y también, digamos, la posibilidad de educar desde el mismo momento del nacimiento, que tal cual. Se nota claro que no se habla de una escolarización, porque a nadie se le ocurriría, por suerte, escolarizar a un niño recién nacido, ¿no? Dios gracias, a nadie se le ocurrió. Pero desde ese lugar sabemos que somos educadores, que la educación inicia desde los inicios, valga la redundancia. Y también, bueno, yo conozco cómo María Montessori habla muchísimo del aprendizaje, y me encantaría que desarrolles un poco esto, el acompañamiento que hacemos los educadores o quienes criamos en el aprendizaje de los niños, y si pudieras mencionar también de qué hablamos cuando hablamos de enseñanza, que un poco María Montessori en este texto ya lo mencionó, pero me gustaría como profundizar un poquitito. A ver, sí, hay que pensar que si no conoces nada de la educación Montessori es bastante complejo porque su legado es muy amplio, ¿ya? Abarca desde un punto de vista antropológico todo el proceso del ser humano, promueve una conciencia, llegar a un trabajo de conciencia, autoconocimiento para lograr de una u otra manera vivir en paz, con paz, para la paz, en armonía, y eso es una cuestión que parece muy así como a veces como muy utópica. Sin embargo, ella apuesta al 100% que a través de la educación se puede lograr esto, a través de la educación, pero una educación que esté centrada en el ser humano. Entonces, el aprendizaje no lo podemos considerar como algo exclusivo de la escuela o algo exclusivo que el adulto prepara como una actividad para que el niño aprenda, ni que yo tengo que estar pensando en cómo le voy a enseñar esto a un niño o a una niña. Entonces, hay una mirada antropológica, hay una mirada filosófica, hay un constructo, por decirlo de alguna manera, una fundamentación científica, porque es una pedagogía científica, y eso da origen a lo metodológico, que es donde nos vamos a centrar ahora un poquito, ¿ya? Entonces, una cuestión que a mí me llama mucho la atención es que cuando hablamos de aprendizaje, muchas veces sentimos que es algo así fragmentado. ¿Por qué? Porque nosotras en nuestra escolarización lo vivimos así. Vivimos ahora, nos toca lengua, luego nos toca geometría, luego danza, después vamos al recreo, vamos y tal. Entonces,
finalmente es como que una cosa iba no en sintonía con la otra, y era como todo muy, siento yo, forzado en algunas cuestiones, y por eso es que nuestro pensamiento no es ni analítico ni crítico, porque en nuestra propia escolarización no se gestó, desde allí no lo tuvimos como un elemento en el ambiente preparado que fuimos absorbiendo desde pequeños. Entonces, de una u otra manera, tenemos que tener muy en cuenta que el aprendizaje está vinculado a la vida. El aprendizaje es algo que es propio del ser humano, o sea, todos nosotros y nosotras estamos en constante aprendizaje, y fíjate que se aprende desde lo cotidiano. O sea, no es que yo tenga que, si voy por ejemplo, si voy al parque, no es que yo tengo que prepararme una actividad para que el niño pueda realmente identificar lo que es una hoja seca de otro tipo de hojas, o es que no, es algo natural, es algo propio de la vida y es una propia conquista de cada ser humano. Entonces, en eso es muy importante reconocer lo que María Montessori habla en relación a los planos de desarrollo o a las características de vida a nivel físico y psíquico de los niños y las niñas de 0 a 6 años, de 6 a 12 y de 12 a 18 años, y finalmente de 18 a 24, que hasta allí llega todo su planteamiento, es decir, no se centra solo en la primera infancia, sino que lo plantea a nivel estructural, metodológico, hasta secundaria, bachillerato, bueno, y también tiene una noción de la adultez. Entonces, si nosotras nos vamos al 0-6 años, ahí hay algo muy especial, porque en el texto también ella hablaba de que podríamos hablar de un embrión espiritual. Pero ¿qué es esto de un embrión espiritual? Así como hemos dicho que educación y escolarización no son sinónimos, tampoco lo son espiritualidad y religiosidad. No son un sinónimo. La espiritualidad tiene que ver desde el punto de vista montessoriano con esa capacidad de ser uno con el otro, esa sensación de ser parte de un todo, esa sensación de pertenencia, ¿te fijas? De ser parte de una conciencia planetaria, colectiva. Tiene que ver con el sentido de trascender de todo lo que yo hago, cómo de una u otra manera está generando un movimiento a mi alrededor y lo que hacen los demás también, y cómo estamos allí todos sincronizados, unidos en eso. Entonces, desde ese lugar, María Montessori decía que en varios de sus libros hace como una analogía de todo el mundo animal, ¿ya? Y cómo los cachorros humanos somos frágiles, absolutamente frágiles en relación a que necesitamos mucho tiempo. Si comparamos con otros mamíferos, ¿verdad? Que en cuanto nacen se ponen de pie, en cuanto nacen empiezan a generar también distintos tipos de movimiento que le van otorgando seguridad, independencia, y les permiten también sobrevivir muchas veces. El cachorro humano no es así, o sea, no necesitan un tiempo, y un tiempo largo. Imagínate, para poder aprender a caminar, ponerte de pie, son muchos meses, mucho tiempo. Entonces dice ella que en ese contexto, principios del siglo XX, más o menos, en ese contexto todo se cuantificaba. Entonces estaba toda la medicina concentradísima al principio en ver todos los aspectos físicos del recién nacido. Y se olvidaban de la madre fácilmente, y se olvidaban también de la vida psíquica del niño. Entonces, por eso es que ella acuna este concepto para explicar lo que es el embrión espiritual. Ella hace una analogía con el proceso embrionario, ¿verdad? A nivel de embriología, todo lo que fue pasando para que pudiera nacer, y dice que los seres humanos necesitamos volver a pasar, una vez que nacemos, por un proceso embrionario igual de autoconstrucción, pero de toda la espiritualidad, de todo aquello que no se ve, pero que sostiene tu vida, y que la sostiene. La sostiene, es ese campo psíquico y emocional invisible, y que nosotros y nosotras hoy día podemos estar aquí también, y nos podemos reconocer a nosotras mismas en diferentes contextos gracias a esa construcción, ¿verdad?, que se fue generando durante los primeros 6 años de vida. Entonces,
eso es muy importante porque en esta edad, a nivel también biológico, de desarrollo del cerebro, los niños y las niñas tienen una tendencia muy espontánea a la exploración, a la repetición, a la manipulación, al poder tocar, ¿verdad? Necesitan, cuando uno llega del trabajo, necesitan abrazarte para saber que de verdad estás allí, no les basta con decir, ah, sí, hola, es muy raro que un niño pequeñito, pequeñito no vaya contigo. Y por tanto ella también habla de que en este proceso el aprendizaje es inconsciente, ¿ya? Todo el aprendizaje de 0 a 3 años es inconsciente, porque están en un proceso de desarrollo del cerebro, el cerebro todavía no está desarrollado al 100%, y poco a poco, pasando de los 3, 4, 5 años, empieza a traspasarse ese aprendizaje a un espacio de mayor conciencia, poquito a poco. Por eso es que es tan raro, bueno, no es raro. Si tú lo sabes, te parece raro, si no lo sabes, te parece normal. Pero a mí me sorprendía mucho cuando veía, por ejemplo, en los parques a niños y niñas jugar y a sus mamás por allí, y a lo mejor alguno de 2 años y medio o 1 año y medio no quería prestarle un juguete a otro. Entonces, un cochecito, una pala, un rastrillo, lo que sea. Entonces, el otro quedaba llorando, intervenía el adulto y el adulto le decía, préstaselo, comparte, sé generoso, no seas egoísta, un ratito nomás, no, siempre poniéndonos desde ese lugar adultocéntrico total, sin comprender que el cerebro de ese niño o esa niña no le permite entender lo que le estás diciendo, porque no está en ese proceso de vida. Lo mismo pasa cuando se pelean y te obligan a pedirle perdón al amigo, entre comillas, ¿no? Al amigo. Como que el conflicto se resuelve dándole la mano, un abrazo, diciéndole disculpa. Y tú dices, pero uff, si la parte prefrontal cognitiva, la que te permite predecir, proyectar, anticipar situaciones, no está desarrollada, no está, se está desarrollando recién. Entonces, ¿cuántas cosas les pedimos a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros alumnos, que no están preparados biológicamente? Entonces, María Montessori, su planteamiento, porque además de ser antropóloga, de ser filósofa, de ser pedagoga, además de todo eso, todos saben que es médica y que se especializó en neurología y en psiquiatría. Entonces ella empezó a cuestionar estas prácticas tan automáticas de los adultos sobre los niños que los oprimían. ¿Se acuerdan que en el texto que les leí decía que el adulto era un dictador? ¿Se acuerdan que decía eso? Que lo único que conseguía tratando de hacer estas acciones, en vez de ayudar al niño, era ser su tirano, su dictador, y que no servía de nada que los adultos estuvieran por el mundo con banderas pacifistas y todo, o de reivindicación social, tratando de eliminar las dictaduras, cuando ellos mismos son los dictadores de la infancia y de la adolescencia. Entonces, ¿qué nos pasa aquí? La mente empieza a absorberlo todo, por eso es que se llama mente absorbente, y absorbe absolutamente todos los detalles que hay allí en ese entorno. Es una cuestión muy potente. Por eso muchas veces vemos que nuestros hijos o nuestras hijas, porque entre paréntesis, pues no sé si lo saben, pero yo tengo 4. Entonces no les hablo solo como profe y como investigadora, escritora y formadora de Montessori Canela Internacional, sino que también como mamá, porque mis hijos ya son grandes, son todos grandes. Mi hijo menor va a cumplir 13 y luego así voy hacia arriba, 16, 18, 21. Entonces van así. Pero todos hemos vivido estos momentos. Entonces es muy interesante que cuando nosotros vemos nuestros hijos, nuestras hijas que empiezan a imitar, es como que a veces vemos, nuestros alumnos que se ponen el pelo así detrás de la oreja todo el rato, y es a lo mejor algo que nosotras hacemos, y te dices, uff, o las que somos profes, siempre nos vamos encontrando que cuando empezamos a conocer a las familias, las conocemos inmediatamente a través de sus hijos. Porque tú dices, wow, pero impresionante la forma de hablar, bueno, porque se va absorbiendo todo lo que hay a tu alrededor. María Montessori lo plantea basado en algo que ella también llama periodos sensibles o sensitivos. Son claves que si tú las conoces, sobre todo si estás en proceso de crianza o si estás en proceso de replantearte ciertas cuestiones del acompañamiento educativo de tu hijo o tu hija o de tus alumnos, hay que conocerlas sí o sí. Entonces, existen estos periodos sensibles o sensitivos que María Montessori dice que son como momentos, como que se abriera un portal en tu vida, son inconscientes, son transitorios porque inician y se acaban, pueden desaparecer porque el adulto no se dio cuenta, entonces no los favoreció,
y desapareció. Pueden desaparecer porque en el ambiente ya lo ha ido ejercitando mucho, y entonces es como que si alguien tuviera mucha sed, mucha sed, mucha sed, y se pone a beber así insaciablemente, y cuando ya no tiene más sed, lo deja y desaparece esa sensación. Pasa lo mismo, entonces por eso también puede desaparecer un periodo sensible o sensitivo, y son momentos en que aprendemos a una velocidad impresionante, con una facilidad así increíble, concentrados y vinculados no al esfuerzo, sino que al placer, al disfrute. Uno lo ve, por ejemplo, niños o niñas cuando se ponen a hablar, cuando se ponen a construir palabras, cuando se empiezan a aprender, qué sé yo, las banderas, o les llama la atención, hay niños o niñas que les llama la atención los dinosaurios, y tú dices, wow, pero qué increíble, o alguno que se puso a sumar, u otro que se pone a construir, o alguien, algún niño o niña que está allí súper metido con la jardinería o con la cocina. Bueno, desarrollar esos talentos es una cuestión maravillosa, pero por eso es que tenemos que saber cuáles son para poder estar súper atentos y atentas de poner elementos en ese entorno, que puede ser la casa o puede ser la escuela, que favorezcan este proceso. Entonces, los periodos sensibles o sensitivos, por ejemplo, hay uno que es el desarrollo del lenguaje, hay otro que es al orden, el refinamiento de los movimientos, y también el de los sentidos, ¿ya? Son 4 periodos sensibles. Si eso no estuvo satisfecho durante los primeros 6 años, lo que va a pasar es que en primaria, o sea, de 6 a 12 años, que ya no hay periodos sensibles o sensitivos, ya no existen, psíquicamente porque el cerebro ya está en otro momento, ¿verdad? Entonces ya no hay. Lo que va a suceder es que ahí tenemos que enseñar. Y esa es la gran diferencia que María Montessori entiende entre aprender y enseñar. Es decir, entre los 0 y los 6 años no enseñamos nada, porque lo que hacemos es que proporcionamos o favorecemos a través del ambiente preparado ciertos elementos que van dando respuesta a las necesidades de aprendizaje de cada niño y cada niña. Entonces nosotros en esa etapa lo que hacemos más bien es mostrar cómo funcionan las cosas. Entonces por eso es que hacemos pequeñas presentaciones, vamos mostrando la funcionalidad de los elementos, de las propuestas, de las actividades que vamos poniendo allí. Entonces ese es un caminito, y dentro de esas posibilidades, imagínate que ya le he mostrado 5, sobre eso existe la libre elección de trabajo. Es decir, en ese momento es cuando el niño o la niña puede decir, de estos 5, ¿con cuál quiero continuar? De 6 a 12 años y la secundaria, digamos, toda la adolescencia, el adulto ya no facilita solamente los aprendizajes, sino que podríamos decir de una forma más convencional, ¿verdad? Que ha de ocupar su tiempo en enseñarle algo al niño, porque esa sensibilidad ya no está. Entonces ahora esa adquisición, cuando son sobre todo temas que son más complejos, que no tienen ahí como un punto de interés tan desarrollado, se transforman en cosas tediosas y en situaciones ya más forzosas de alguna manera, ¿no? Que te toca hacerlo porque has de ser responsable, has de ser no sé qué. Entonces, por eso es que es tan importante que la transición de educación infantil a primaria no sea un quiebre, porque hay muchos proyectos educativos que son increíbles en educación infantil, pero luego pareciera ser que en primaria ya llegan a la adultez, y muchos profes de primaria o de educación general básica, dependiendo del país en el que se encuentren, ¿verdad? De 6 a 12 años, muchos profes ya te dicen, o sea, es que aquí ya no hay tiempo para jugar, aquí ya empezamos a trabajar, o sea, es como que si jugar y todo lo que hicieron antes hubiese sido una pérdida de tiempo, cuando son las herramientas esenciales para la construcción de su carácter y su personalidad. Por eso es que el aprendizaje también tenemos que entender y tener súper claro que no es la acción memorística típica, caricaturesca, que a lo mejor hacemos para aprendernos las tablas de multiplicar. Sin memoria no hay aprendizaje, o sea, eso es una cuestión básica. La memoria la necesitamos desarrollar, necesitamos entrenar nuestra memoria a mediano, a corto y a largo plazo. Eso es necesario para cualquier tipo de aprendizaje, entendiendo que no estamos hablando, ¿verdad? Y lo vuelvo a reiterar, no estamos hablando de que se aprende en la escuela, estamos hablando de los aprendizajes que donde tú estés sigues aprendiendo, incluso ahora escuchándonos aquí, tomándote allí un mate o una infusión, seguimos en constante aprendizaje, porque eso es la vida al final. Entonces está muy vinculada a la memoria,
que tiene un significado importante porque son aprendizajes vivenciales que surgen desde la experiencia concreta, es decir, no vamos a estudiar las frutas a través de unas cartas que nos digan manzana, pera, plátano y tal, sino que ni tampoco desde puzzles súper bonitos de madera, que wow, qué cosa más maravillosa, que lo monto y lo desmonto. Eso sería secundario. Lo primero es la experiencia real para Montessori, es decir, voy a tener allí las manzanas, las peras y el plátano. Y vamos a sentir las texturas, sentir los sabores, ver los colores, identificar la temperatura al tocarlos entre unos y otros, a probarlo. ¿Te fijas? Entonces, a compararlos. Y una vez que tienes esa experiencia concreta, entonces ya me paso a un puzzle, ya me paso para estudiar las partes de un fruto, ya me puedo ir a hacer otras cosas que sean un poco quizás más abstractas que la experiencia real. Entonces eso es una cuestión súper, súper importante. Otra cosa importante es que el aprendizaje está súper vinculado a las emociones. O sea, sin emoción no hay aprendizaje, para decirlo así cortito, ¿no? En breve. Eso es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta, porque por muchos años, y que ya está súper obsoleto, pero lamentablemente sigue pasando en muchos lugares, por muchos años se sacó la emoción de la escuela y de los trabajos, porque nosotras en nuestra vida adulta pasa lo mismo, o sea, es como que no puedes mezclar tu vida emocional con tu vida laboral y nos siguen fragmentando y es como somos una totalidad. Diferente es que podamos reconocer nuestra emocionalidad, trabajar con nosotras mismas, transitar situaciones, ¿verdad? Pero no anularnos, porque es como mutilar, seguir mutilándonos de una u otra manera. Que esto, digo que no quiere decir que vamos a comportarnos de cualquier manera, porque hay situaciones comunicativas distintas, hay contextos, pero tenemos que intentar recuperar nuestra esencia, porque a veces la hemos perdido, entre que nos tenemos que amoldar tanto. Entonces, eso también es muy importante. Entonces, hemos dicho que el aprendizaje, para que haya aprendizaje, ha de desarrollarse la memoria a partir del pensamiento concreto y del aprendizaje desde la experiencia y las vivencias para saltar a la abstracción poquito a poco. Hemos dicho que también para que haya aprendizaje tenemos que tener muy en cuenta que deben existir los vínculos y todo este contexto y esta vida emocional es necesaria, estos cuidados emocionales, que además María Montessori, digamos que sería como todo el ámbito psíquico, ¿ya? Del ser humano. Y otra cosa súper importante que tenemos que tener súper, súper claro es que para que exista aprendizaje tenemos que considerar que el movimiento es la esencia de la vida. Si no hay movimiento, no existe la vida. Imagínate tú que deje de haber movimiento en todas las plantas. ¿Qué pasaría con el aire? O sea, llegaría una nube tóxica. ¿Qué pasaría si deja de haber movimiento, por ejemplo, en nuestros riñones? ¿Qué nos pasaría si deja de haber movimiento en el pulmón? Si deja de haber movimiento en nuestros ojos? ¿Qué pasaría si los ríos se dejan de mover? ¿Qué pasaría si los planetas en sus órbitas dejan de moverse? Eh, no habría vida. Entonces, por eso es que a ella le parecía súper antinatural que las escuelas de aquella época prohibieran el movimiento y fuera como algo así súper poco serio, súper poco disciplinado, súper poco, digamos, correcto el que un niño o una niña estuviese caminando por el ambiente o por la sala, moviéndose. eh, entonces creo que es muy importante eso y para que también exista aprendizaje hay una interacción social de base que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Entonces creo que hay muchos mitos alrededor y la invitación sobre todo para vivir todos estos momentos de mi parte principalmente es plantearnos a nosotros como adultos, antes de pensar en qué voy a hacer para mi hijo, mi hija o para mis estudiantes, yo cómo estoy viviendo estos temas. O sea, realmente me los he replanteado, me he resituado con esto, ¿qué es para mí el aprendizaje? ¿Qué es para mí enseñar? Porque muchas veces los adultos nos atribuimos los logros de los niños y de los adolescentes. Decimos, wow, sí, es como que nuestro orgullo, ¿verdad? Pero es su camino, sin duda alguna, algo hemos influenciado porque somos parte de ese ambiente preparado. Pero su logro y su conquista es personal, es un logro maravilloso de cada uno y cada una. Totalmente. Y sabes que en base a todo esto que nos estás contando,
capto muy claro cómo los adultos tenemos que observar la esencia de los niños, niñas y adolescentes, cómo el observar, el comprender esa esencia va a ayudar en su desarrollo porque vamos a poder acompañarlos, porque vamos a ser adultos preparados o no. Exactamente, eso es muy, muy importante. Y allí el concepto de ambiente preparado, si ustedes van viendo siempre en Montessori como trilogías, ¿verdad? Bueno, en Montessori Canela a todo le ponemos triadas. Entonces, casi siempre te vas a pensar en cuadros, por ejemplo, como niño, ambiente preparado y adulto, ¿verdad? Y no se pone el niño en el centro porque se entiende que es un todo interrelacionado y hay una interdependencia, es decir, nosotros como adultos hay muchos espacios que yo diría que pueden ser súper bonitos, pero también son súper artificiales y súper rígidos, aunque tengan materiales, aunque se autodenominen Montessori, Waldorf, escuelas libres, activas, lo que sea, terminan siendo igual muy rígidas. ¿Por qué? Porque se concentran más bien en el ambiente preparado físico solamente, es decir, en que las propuestas estén allí, en que yo presente, en que haya tiempo, dependiendo de la naturaleza del proyecto educativo, que al igual si no es Montessori puede tener otro tipo de salidas hacia el juego simbólico, al exterior, bueno, muchas otras cosas que finalmente terminan siendo accesorios si tú no te centras realmente en el conocimiento profundo de cada niño y cada niña que tienes allí. Por eso es que es un cambio de paradigma, finalmente, o sea, es una cuestión que yo sé que es muy difícil imaginarse que están todos trabajando en cosas diferentes, con ritmos diferentes, que les vamos dando presentaciones uno a uno o en pequeño grupo. Es como que mucha gente, muchos compañeros se agobian, dicen, uff, pero ¿y eso cómo se hace? En Montessori se logra hacer porque finalmente se desarrollaron, ¿verdad?, una cantidad de materiales y propuestas impresionante que permite que esta misma secuencia ayude de una u otra manera a que los niños y las niñas tengan una diversidad de posibilidades de aprendizaje y la interacción entre ellos y ellas también facilita mucho ese proceso. Buenísimo. Me resta, porque me encantaría que comentes un poco desde la organización Montessori Canela, la propuesta que hacen y que abren al mundo sobre un Montessori social. Bueno, surge esto del Montessori social. Montessori Canela Internacional, fíjate que ya llevamos casi 14 años trabajando con escuelas, ayudando a abrir proyectos educativos, asesorando a familias, mamás, papás, hemos hecho cosas con los abuelitos, las abuelitas, que muchas veces en tiempo, digamos, de no teletrabajo, asumían el acompañamiento diario de los niños y las niñas mientras los papás y las mamás tenían que trabajar. Entonces hemos ya hecho un camino muy importante también de transferir ciertas cosas de Montessori a diferentes contextos socioeducativos, no solo a escuela Montessori, sino que por ejemplo aquí muchísimo en Barcelona y diferentes rincones de España y otros países, el trabajar en escuelas públicas, por ejemplo, cambiando el concepto de sala de clase para concentrarnos más en este cambio de paradigma que va asociado a esta vida en su totalidad de cada niño y cada niña, y no que cuando uno dice que tiene que responder a los intereses y tal, no es un capricho, o sea, tiene que ver más con una mirada de un aprendizaje que sea coherente con la biología del ser humano, que eso es innegable, ¿te fijas? Entonces, siempre hemos hecho eso, además de dar la formación internacional de guías Montessori, en la especialización de 0 a 3 años, que sería comunidad infantil, 3 a 6 años que sería casa de niños y 6 a 12 que sería taller. Y ahora se va a abrir el programa de secundaria. Entonces, por una parte está la especialización de guías Montessori en formato de máster o posgrado, y por otra parte está el programa internacional de formación de coguías Montessori, que es un programa muchísimo más completo que el de un asistente, porque son más horas de formación, pero también hay una fusión súper bonita que nosotras hemos logrado entre teoría y práctica. Entonces vas haciendo también un proyecto personal allí,
muchas compañeras lo hacen asociados a sus procesos de crianza, otras compañeras lo hacen creando una nueva posible salida laboral. Entonces van allí, nosotras en el equipo de orientación vocacional de Montessori Canela Internacional les vamos acompañando mucho en esos procesos, ¿ya? Eso sería como parte un poco de la historia de Montessori Canela, además de que somos un centro de investigación y desarrollo, tenemos muchísima investigación de vanguardia, digamos, para poder hacer lo mismo que hacía ella, desde la antropología, observar, escuchar, hacer grupos para dialogar, y de ahí extraer lo que cada uno está viviendo, y a partir de allí diseñamos cosas, ¿ya? Con la gente in situ. Nos permite analizar, reflexionar, mejorar, que eso es una cuestión que necesitamos todos reflejarnos, porque tenemos que aprender también a vivir de manera más en tribu, ¿verdad? No tan solos y aislados. Entonces, ese es el camino. Y dentro de todo esto, nosotros desde muchísimo tiempo, hace muchísimos años que con Marco Zagal, que también es cofundador de Montessori Canela Internacional y es director, yo soy cofundadora y directora académica, nos ha importado muchísimo, muchísimo el poder generar un puente entre distintas realidades socioeducativas. Ya más allá si son de Europa o en general de América Latina, porque nosotros somos de Chile, de Santiago, y vivimos en Barcelona ya hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años junto a nuestros hijos. Y era importante darnos cuenta, porque eso ya lo sabíamos, pero necesitábamos encauzar, que el conocimiento se tiene que democratizar. No puede ser que esto siga encerrado y siga relegado solo para unos pocos. Nosotros con todos nuestros programas de pago, que sería el máster, el posgrado, que son las especializaciones para guías Montessori y el programa de ecoguías, con todo eso también de alguna manera sostenemos el proyecto y hacemos muchas cosas desde Montessori Social, que es Montessori Canela, pero es esta mirada equitativa en relación a tener un espacio de autoeducación gratuita y de calidad, sobre todo porque finalmente no toda la gente no se forma porque no quiere, sino que muchas veces la situación de vida en este instante te impide pagar un curso de formación, y por eso es que desde Montessori Canela, a través de Montessori Social, siempre damos cursos gratuitos, masterclass Gold gratuitas, está el podcast Montessori Social, que no sé si lo conoces, pero les invito a escucharlo, lo pueden encontrar en diferentes plataformas, si lo googlean, Montessori Social y ponen VET Montessori Canela, pues ya lo encontrarán. Y es un podcast que comencé a grabar justamente porque yo ya estaba bastante desilusionada del mercado Montessori. O sea, como de todo lo Montessori como un bien de consumo. Es una cosa que me generaba mucho choque a nivel interno, y decidí atreverme a grabar porque me daba mucha vergüenza así esto de las pantallas, y decidí tomar el micrófono, atreverme y finalmente compartir todos aquellos aprendizajes que nosotros hemos ido teniendo, adquiriendo, yo principalmente como investigadora, formadora, como mamá, en distintos contextos. Y a partir de aquí, muchas de las cosas, por ejemplo, que profundizamos en los programas de coguías y de guías, evidentemente, porque una formación de máster de guías son 1500 horas, la de posgrado son 750, la de coguías son 200. Evidentemente en un podcast de una hora no puedo cubrir todo, ¿te fijas? Pero sí que me importaba mucho, y lo sigo cuidando, el poder compartir con cada uno de ustedes todas las bases filosóficas, científicas, y también el despliegue curricular, porque muchas veces no tienes dónde encontrarlo. Es decir, bueno, se habla de vida práctica. Bueno, ya, ¿y qué sería la vida práctica? Entonces, en esos audios que son de larga duración, ya se los anticipo, son como pequeñas clases que te pueden servir, porque ahí les explico todo, 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 o sea, y cómo están agrupados los materiales también, cuál es la razón de ser, qué cosas podríamos promover en la escuela, cuáles en la casa, qué cosas tendríamos que tener siempre, siempre en la mente, presentes para poder favorecer ese espacio. Entonces yo creo que el podcast Montessori Social te puede servir mucho para tener un contexto, porque he ido grabando cosas de 6 a 12 años, también temas de observación y filosofía Montessori, que es la base, o sea, tú tienes que saber eso para comprender todo lo demás, y curricularmente cada área curricular, que sería como en un idioma más convencional, sería como cada asignatura que hay, es verdad, que no se llaman asignaturas, pero para entendernos, que hay en cada tramo de edad, también se las voy explicando paso a paso,
Y lo otro que hay allí que puede servir mucho es, como dijimos al principio, que no hay tanto acceso a los libros, en función de los trabajos, de las cosas que la gente me pide a través de las redes sociales, porque sí que hay como una interacción muy alta también allí con todas las personas de distintos países. Entonces allí sí que les he grabado algunos capítulos como audio texto para que realmente escuchen lo que María Montessori quería decir, y eso también creo que es parte de lograr esta equidad que tanto se necesita, porque cuando algo pasa a ser, deja de ser un derecho, se transforma en un privilegio. Y eso es una cuestión que desde las bases montessorianas, siento yo, desde la interpretación de Montessori Canela, es algo que ya se tiene que romper, hay un cambio de paradigma importante y no puede seguir segregado también el conocimiento. No nos podemos olvidar que ella fue una activista muy fuerte de los primeros movimientos feministas en Europa, principalmente en Italia. Estoy hablando del año 1890, 1895. De hecho, por aquí yo tengo este libro que es una de mis regalones, de mis joyas, que es María Montessori por la causa de las mujeres. Es un libro que se editó en el año 2020, en agosto. Es una joya de verdad, mira, es así de finito, pero contiene la mayoría de los discursos de María Montessori en distintos contextos, y ella también cuenta cómo fue este proceso de emancipación, este proceso de resituar, o sea, es que atraviesa todos los ámbitos, desde la casa hasta lo laboral, hasta el derecho a voto, o sea, todas esas pequeñas conquistas que hoy día nos hacen estar en este sitio a todas nosotras. Entonces, este libro, por ejemplo, aquí también en el podcast de Montessori Social les compartí un capítulo de este libro, así que creo que son cositas que pueden ir sirviendo. Montessori Canela, también a través de Montessori Canela Internacional en su YouTube, hay otro podcast que lo hace Marco, porque Marco, además de ser neurocientífico, de ser especialista en secundaria Montessori, de ser investigador, es especialista en ciencias, es químico, es biólogo, bueno, Marco es impresionante, yo de verdad que me impacta mucho su trayectoria. Él además es terapeuta Gestalt, porque es especialista en desarrollo humano. Entonces el podcast que graba él está vinculado a toda esta autoobservancia del adulto, porque muchas veces también, y son gratis estos recursos que los pueden encontrar, el podcast de Marco lo pueden encontrar en el YouTube de Montessori Canela, en YouTube tú pones Montessori Canela Internacional y ya aparece enseguida, y el mío lo puedes encontrar en diferentes plataformas, incluso en Spotify, que es como la más conocida. Fue súper bonito, fíjate que a principio de año me mandaron un mensaje desde Uruguay en las plataformas de podcast porque me dijeron que el mío era el quinto más escuchado en Uruguay. Entonces fue como, oh, como yo a veces grabo pensando que nadie lo va a escuchar y me llenó así como de emoción porque qué bonito que pueda llegar a tantos lugares y a muchos países también. Entonces, desde ese espacio creo que es importante conocer también proyectos Montessori que están vinculados a distintas realidades socioeconómicas, porque yo creo, para mí a esta altura ya de la vida, creo que lo elitista, fíjate lo que voy a decir, me hago responsable de mis palabras. Para mí hoy día, en este instante, a lo mejor después cambio de opinión, pero en este instante, para mí lo elitista ya no se puede reducir a un espacio de que se paga o no se paga mucho en una escuela o no, o sea, como allí, sino que yo creo que también tiene que ver con una actitud de cerrar, de cerrarse, de no trabajar en red, de estar allí generando, sí, como que la energía no fluye, porque es todo secretismo, todo guardado, todo que no lo vean, que no lo comparto, que no lo digo. Creo que hay que valorar el trabajo de cada uno, porque evidentemente todos nuestros trabajos, o sea, hemos invertido tiempo, dinero, recursos, sí, mucho esfuerzo, eso no lo desconozco y mi trabajo tampoco, pero digo que sí que podríamos quizás a nivel internacional también, ahora que tenemos estas plataformas, podríamos inspirarnos unos de otros, ver lo que yo todavía no sé, si otra persona lo sabe hacer, pues que también podamos ponerlo al servicio y colaborar, hacer colaboraciones con distintos tipos de proyectos. Creo que todo eso nos puede servir para crecer y para también quizá empezar a entender otro tipo de economía social que tanta falta hace. Entonces, desde ese lugar, creo que hay un compromiso en educación, es más allá de la escuela, ¿me entienden? O sea, tiene que ver con la vida misma y no es una frase cliché. Entonces, desde ese lugar creo que es muy importante abarcar
este concepto de lo que es el adulto preparado, porque finalmente María Montessori dice que el principal obstáculo en la vida del niño somos nosotros como adultos. ¿Te fijas? Entonces, creo que es muy importante eso y por lo mismo, por ejemplo, en Facebook, yo en mi página, cada semana entrevisto a personas de escuelas Montessori para que tú sepas cómo funciona una escuela Montessori, porque hay mucho mito alrededor de las escuelas Montessori. A mí siempre me preguntaban, oye, pero ¿cuál es una escuela Montessori verdadera? ¿Cuál es una falsa? ¿Esta es o no es? Entonces, yo creo que, o sea, yo no me siento con la atribución de decir esto es una escuela Montessori o no, pero sí que quise abrir un espacio para compartir todas aquellas escuelas Montessori del mundo, de diferentes países, que a mí me inspiran y que de una u otra manera agradezco haberlas conocido. Entonces, todos esos archivos o sea, hay gente súper potente, o sea, súper maravillosa, escuelas Montessori en entornos rurales, llevada por cooperativas de profesores, que tienen en común eso de tratar de tener un precio justo, ¿verdad? Porque nuestras formaciones de Montessori Canela también son muy accesibles, con muchas facilidades de pago, porque tratamos de que sea el proyecto sostenible, pero también somos conscientes que hay gente que cobra 5 veces más que nosotros. Entonces ahí yo creo que hay una cuestión ética que hay que empezar a revisar. Y estas escuelas las pueden ver, están todos los vídeos en Instagram y también en Facebook, creo que les pueden inspirar, pueden sacar ideas, hay compañeras que cuentan cómo empezaron de cero, cómo se lograron organizar, hay personas que sus escuelas tienen 45 años de trayectoria, entonces te van contando también los sellos de identidad, cómo se desarrollan, por ejemplo, los proyectos a nivel de agricultura en espacios urbanos pequeñitos, cómo han logrado salir adelante también y sostenerse en el tiempo. Entonces yo creo que eso es algo que también está en esta línea social que te puede inspirar mucho y te puede dar ideas muy concretas. Y también otro recurso, por ejemplo, que hay disponible, aparte de toda la prensa, los artículos que encuentran en nuestra página web, o sea, siempre hay mucho para las personas que quieran seguir profundizando. Aparte de eso, también hay un espacio que para mí es muy especial en Instagram que se llama Tertulias Sororas, ¿ya? Y allí yo me encuentro con mujeres del mundo también para hablar de distintas cosas. Entonces han venido compañeras donde hemos hablado del autocuidado, de cómo generar en nuestro espacio cotidiano, porque imagínate tanto tiempo de encierro, el teletrabajo, las exigencias se han triplicado. O sea, esto de que muchos gobiernos dicen que los profesores, por ejemplo, están de vacaciones, me parece a mí una falta de conocimiento de la realidad impresionante y que las familias también están así como happy en sus casas, porque mira, o sea, esto genera un estrés, esto genera en espacios, imagínate, compartir espacios comunes para teletrabajar, para telestudiar, acompañar a los hijos, ver todo lo que sucede a nivel emocional con una situación adversa. Entonces, es súper importante para nosotros el autocuidado, el promover espacios, porque el ambiente preparado no es solo lo físico, sino que es lo psíquico, es lo que hemos dicho. Entonces, ¿cómo nosotras logramos entender que el primer ambiente preparado es nuestra propia vida? Y eso es una cuestión trascendental que tendríamos que tener en consideración, porque desde allí todo lo que yo pueda estar viviendo, cómo lo estoy procesando o no, de una u otra manera lo estoy impregnando en mi entorno y está llegando directamente a mi hijo o a mi hija. Han subido muchísimo los niveles de violencia por ejemplo, allí, si tú quieres ir en IGTV, en mi Instagram, vas a encontrar todos estos vídeos donde nos dan ideas de cosas cotidianas, de cómo lograr equilibrar nuestra energía, cómo volver a mirarnos, por ejemplo, cómo vivir los procesos también de abuso a nivel de violencias escolares, que casi siempre es un tema bien tabú todavía, al menos acá, yo estoy en Barcelona, entonces es como medio tabú todavía. En España, ¿verdad? Es como profes contra familias, familias contra especialistas, y es como que nadie se entiende y el niño está allí pasándolo bastante mal. Hemos hablado del bullying, hemos hablado también de literatura, de aquellas narraciones, de la importancia de la narrativa. Encuentras también material de entrevistas de compañías que tienen mucha experiencia respecto del juego y el ocio como un espacio de aprendizaje permanente en la vida y la necesidad de que el adulto se conecte de nuevo con ese espacio juguetón y lúdico para poder realmente generar un espacio de bienestar para él, insisto, y para su ambiente preparado psíquico. O sea, allí en las tertulias sororas, para quienes quieran, están súper invitados e invitadas,
pueden ir allí y hemos hablado de feminismo y educación, de las realidades de las educaciones alternativas en América Latina, o sea, muchos, se me tienen que pasar varios temas seguro, pero creo que son herramientas entre los dos podcasts, las escuelas, los registros que tenemos sobre tertulias sororas, los artículos de prensa y las investigaciones, creo que son cosas importantes a las que se suman cada mes masterclass gratuitas que damos en abierto de diferentes temas. Ha estado con nosotras Laura Gutman, ha estado Carlos González, ahora va a estar Marcos Agal, me toca a mí también dar una muy prontito sobre, bueno, sobre distintos temas de crianza y vienen muchos invitados más y damos cursos gratuitos, ya hemos dado hacia un Montessori social, ¿verdad? Que son sesiones gratuitas porque nos importa de verdad que esto sea accesible y creemos en la reciprocidad, sabemos que en algún momento de la vida quienes se puedan formar y lo han hecho así, van a ser parte también de nuestra familia de Montessori Canela, así es que creo que todas esas cositas son importantes. Hay unas violencias ocultas que han ido también apareciendo mucho más fuerte en tiempo de pandemia y todo ese cuidado psíquico y emocional, María Montessori también lo habla muy fuertemente y dice que el gran trabajo lo ha de hacer el adulto, porque fíjate que en general, en los procesos de escolarización, en general lo que se interviene ante una conducta de un niño o una niña es ir al choque directo con el niño o la niña, o el adolescente, que ahí se ve más gráfico todavía. Desde la mirada que plantea María Montessori, ¿se acuerdan de esta triada que les decía de ambiente preparado, niño y adulto? Y también hemos dicho emoción, aprendizaje, ¿verdad? Afecto, emoción y aprendizaje era otro. Bueno, desde allí ella propone que en realidad es el adulto el que tiene que hacer una pausa, respirar profundo, observar lo que está sucediendo y según lo que sea, lo que nosotras modificamos es el ambiente preparado. No tocamos directamente al niño. O sea, no es una cuestión confrontacional. Y si tenemos que resolver algo con un niño, una niña o un adolescente, cuidamos, pero de verdad, con un respeto profundo su intimidad. Entonces no se exponen, no hay una cuestión allí sino que es tratar de ser un espejo. Por eso, y reflejar lo que está pasando para intentar comprender que esa conducta obedece a un estado emocional. Y es ahí donde tenemos que poner la mirada, en ese espacio emocional, en esa mirada, en ese espacio más psíquico. Por eso es que desde Montessori Canela Internacional siempre promovemos como algo transversal en todas nuestras formaciones, incluso en todas las gratuitas que ya lo verán, el desarrollo humano. O sea, ese es un eje súper importante porque realmente tenemos que lograr tomar conciencia de lo que a mí me sucede con lo que pasa alrededor y cómo yo puedo transformarme en una persona que favorezca ciertos procesos, en un mediador, en un acompañante. Cuando hablamos de acompañamiento, justamente nos referimos a esto, no nos estamos refiriendo a abandonar al niño y que haga lo que quiera, que también en la lectura, si la recuerdan la primera que les hice, María Montessori dice, no es eso, o sea, erróneamente muchas pedagogas están diciendo esto, pero no es eso, sino que es acompañar desde la conciencia y desde la presencia. Creo que eso favorece la vida de los niños, las niñas y los adolescentes, pero por sobre todo es una gran invitación a que nosotras como adultas podamos lograr una mejor versión de nosotras mismas y vivir hoy día una vida más bonita, una vida más alegre, una vida más sana, con todo lo que implica la frustración y las cosas que no nos resultan, y la tristeza y la rabia y el agobio y la angustia, pero como si nos sentimos parte de un todo, eso también lo podemos sentir, lo podemos agradecer y podemos tomar la fuerza y la energía que necesitamos para transitar y seguir, ¿verdad? Porque finalmente lo peor que nos puede pasar es que algo no nos resulte. Pero de allí pues ya podemos volver a reinventarnos. Entonces siempre la invitación es esa, es que el primer ambiente preparado eres tú mismo y tú misma para poder luego favorecer todos los procesos en la vida de los demás. Y bueno, a propósito de eso tengo otro libro, es que tengo lleno de libros aquí, de verdad es como muchos libros. Tengo este que es Un ambiente preparado para la vida, el ser humano como punto de partida, que es el primer libro que publicamos con Marco. Así es que está en formato ebook y también en papel por si alguien lo quiere. De verdad que muchas cosas esenciales de nuestra experiencia, no solo como formadores e investigadores, sino que también como papá y mamá, están aquí. Así es que creo que también les puede servir, es otra joya
Y nada, es que tengo de verdad muchos libros, incluso ahora estoy alucinada con este, que es el último libro que se publicó en castellano, que es El descubrimiento del niño. Anteriormente se conocía como el método Montessori, y este lo escribió en el 1909, o sea, este es el primero de todos los que conocemos. Bueno, uno de los primeros, porque también está el de antropología pedagógica, pero ese no lo logro encontrar todavía, y tengo la confianza en que en algún momento lo encontraré. Así es que, bueno, yo les dejo súper invitados a que puedan conocer todos los programas, que se puedan informar, que se puedan formar, y sobre todo me gustaría que por favor se quedaran con la idea de que la educación Montessori no es sinónimo tampoco de materiales Montessori. O sea, hay un mundo de posibilidades, hay una mirada allí muy fuerte, antropológica, filosófica, espiritual también, de esta conciencia colectiva que nos va a ayudar al final. Ojalá, yo tengo mucha esperanza en eso, a que, bueno, podamos volver a nuestros ciclos naturales, ¿verdad? A ese respeto profundo por la naturaleza, al vivir una vida mucho más digna para todos y todas. Así es que eso es lo que te puedo contar. No sé cómo lo es. Lo veo tal cual, lo veo súper claro. Y bueno, me quedo justamente con esta invitación a tratar de acercarnos a ese mundo, a cada uno desde nuestro lugar, aportar para que ese mundo esté cada vez más cerca, para que esa realidad sea cada vez más tangible, porque yo también seré soñadora, pero creo que es posible y añoro muchísimo ese mundo para mis hijos y para todos los que hoy son niños, niñas y adolescentes. Espero que logremos dejarles un mundo así. Y si no lo lograrán ellos. Sí, además que piensa que yo creo que muchas veces pensamos en los grandes cambios, pero yo siento que los cambios reales son desde las bases, desde nuestra vida cotidiana, con nuestros sobrinos, nuestras hijas, nuestros hijos, los amigos, nuestra familia, el entorno más próximo. Si vamos logrando de allí generar incluso nuestra propia vida, que es lo más próximo que tenemos y que es lo que menos miramos. Porque cuando alguien habla de Montessori, piensa siempre en las estrategias metodológicas, ¿verdad? ¿Cómo voy a enseñar a leer y a escribir? ¿Cómo voy a enseñar a multiplicar? ¿Cómo voy a...? Ese tipo de cosas. Pero lo potente de su planteamiento es que dice que las respuestas están adentro tuyo, y además las respuestas de lo que hay que hacer te las reflejan los niños, las niñas y los adolescentes, porque ellos ya saben por dónde hay que ir. Por tanto, todo el despliegue curricular, que es increíble y que lo pueden escuchar completo en el podcast Montessori Social, eso es un recurso, ¿sí? Brillante, ¿eh? Eso tengo que decirlo, es brillante, todo el nivel de profundización, o sea, vas desde el inicio, por ejemplo, de los números hasta trigonometría, o sea, vas hasta álgebra, o sea, te vas así, con todos los contenidos en todas las áreas, o sea, lenguaje desde el reconocimiento de los sonidos y la conciencia fonológica hasta todo el análisis gramatical y morfosintáctico, o sea, es mucho, y creo que esta mujer es, por eso es que a mí me asombra también, no sé, la admiro mucho por esa valentía en un contexto adverso, entre guerras, fue exiliada política, o sea, ella la exiliaron, fue refugiada en Barcelona, allí luego ya vino la Guerra Civil Española, se tuvo que ir de nuevo, entonces siempre en un constante movimiento por en tiempos de guerra al final, ¿verdad? Entonces yo creo que todo eso generó también una mirada mucho más sensible de cara a que realmente esto se iba a lograr, digamos, como armonizar con el recambio generacional, y por eso era tan importante que los niños, las niñas y los adolescentes vivieran otra forma de educación, pero para que eso fuera posible, el único que tenía que cambiar era el adulto. Y ahí estamos, trabajando para que podamos tener más conciencia. Exacto, seguimos trabajando con lo mismo realmente. Quiero agregar que vamos a dejar todas tus redes en el encabezado de este video para que todos se queden tranquilos si alguien no pudo llegar a copiar. De cualquier manera, bueno, está grabado y pueden volverlo para atrás y fijarse, pero van a quedar todas las, digamos, las conexiones a las redes sociales y a los Instagram que mencionaste en el encabezado del video. Y la verdad que, bueno, ¿qué más? Te puedo decir que muchísimas gracias, realmente muy, muy agradecida. Creo que todos los que estén presenciando este video van a haber logrado aprender un montón de conocimientos que realmente no teníamos y que siempre vamos avanzando y nos ayudan a mejorar, sobre todo a nosotros como adultos, que somos los que tenemos que generar y lograr el cambio.
Así que darte las gracias por haberte sumado a esta propuesta y por participar de este congreso. Muchísimas, muchísimas gracias, contar conmigo para lo que necesiten, de verdad que creo que es necesario. Y eso, les deseo mucha salud, deseo que sean felices, que disfruten muchísimo de este tiempo y que ojalá de aquí se forme una comunidad que nos podamos sentir menos solos, menos solas y que podamos vibrar, ¿verdad?, en una misma sintonía, perdiendo el miedo a la adversidad, perdiendo el miedo también a la diferencia de opinión, atreviéndonos a mirarnos a los ojos así con calma y con agradecimiento porque podemos compartir este ratito. Así es que yo te agradezco de verdad por haber pensado en mí. Muchísimas, muchísimas gracias. Y eso, nos vemos por redes sociales que yo creo que ahora mismo para mí están tomando un nuevo significado. Yo era súper lejana a todo, de hecho Montessori Canal Internacional lleva casi 14 años haciendo este trabajo incansablemente, siempre, 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 y se conoce hace poco, porque éramos, o sea, nada, todo presencial y no hacíamos nada, nada virtual, y hemos aprendido también a eso, y yo me siento muy agradecida también por el equipo, porque a mí me daba mucho susto, eran mis prejuicios, te fijas que de nuevo son nuestros sistemas de creencias los que tenemos que empezar a mover. Me daba mucho susto esto de lo virtual, lo encontraba frío, lejano, y cuando empezamos a trabajar el concepto de vivencial online, de verdad que se van generando vínculos porque, bueno, nos vamos acompañando de una manera muy real, muy cercana, con una interacción también que nos va nutriendo mutuamente, porque insisto que no es unidireccional. Yo estoy súper agradecida a toda la comunidad de Montessori Canal Internacional y toda la comunidad que me sigue en mis redes sociales porque recibo un feedback permanente y eso también me ayuda a crecer y a replantearme cosas que no se me habrían ocurrido. Así es que les deseo eso, muchísima salud, disfruten mucho, descansen. Tenemos que conectarnos con el descanso, mira, mi terapeuta me ha dicho que tengo que aprender a valorar lo inútil. Entonces, el valor de lo inútil, porque eso, todo eso es muy castigado y todo eso forma parte también de una autoconstrucción, de una liberación de creencias y de crear nuestro espacio, nuestro ambiente preparado para vivir mejor. Así es que les deseo salud, descanso, disfrutar mucho, que puedan encontrar esos ratitos para cada uno y cada una. Muchísimas gracias, igualmente Beth, y bueno, nos despedimos hasta la próxima entonces. Un beso, muchas gracias. Chao, chao.